Sí. Oh, hola a todos. Estos japoneses tienen programas que a veces son graciosos e incluso extraños. Me pregunto qué tipo de líquido tan resbaladizo usaron en su show y cómo se puede hacer uno mismo. En general, ¿qué son los lubricantes y cuál es el líquido más resbaladizo que existe? Bueno, vamos a averiguarlo. Si miramos la historia, los lubricantes o materiales de lubricación han sido usados por el ser humano desde la época del Antiguo Egipto, donde se hallaron restos de jabón de calcio en los cubos de las ruedas de los carros, conservados más de 3500 años. Los antiguos romanos ya utilizaban aceite de oliva o de colza para lubricar sus vehículos de caballos, y a veces también grasa animal, que con el tiempo no se espesaba, a diferencia del aceite vegetal, y conservaba sus propiedades por más tiempo. El problema del aceite vegetal es que, con el tiempo, reacciona con el oxígeno del aire, lo que hace que comience a polimerizarse, o dicho de manera más simple, a endurecerse. El aceite de linaza es el que más rápido se endurece, mientras que la grasa animal no presenta estos problemas. Con la revolución industrial surgieron más mecanismos con partes metálicas móviles que requerían materiales lubricantes más resistentes a la temperatura y más fiables, principalmente como productos derivados del procesamiento del petróleo. Estos se obtenían, naturalmente, del petróleo mediante destilación, y los aceites minerales extraídos de esta manera resultaban bastante adecuados como materiales lubricantes. Sin embargo, contenían demasiado azufre. Por si no lo sabías, el azufre, sí, ese mismo azufre que se puede encontrar cerca de los volcanes, se disuelve perfectamente en disolventes orgánicos, por ejemplo, en tolueno, gasolina o aceite de parafina. Proviene del mismo petróleo del que se producen estos disolventes, pero no en forma de ese azufre elemental que viste antes, sino en forma de sus compuestos. Por ejemplo, en forma de sulfuro de hidrógeno, así como compuestos de carbono con azufre y oxígeno, como el óxido de azufre de carbono. Además, en el petróleo hay muchos compuestos como los etilmercaptanos, que son unas de las sustancias más malolientes del mundo. El exceso de compuestos de azufre en el aceite o combustible es muy perjudicial para los motores de combustión interna y otras piezas calentadas y sometidas a fricción, ya que provoca fuerte corrosión del metal por la oxidación del azufre en el lubricante. Como en el petróleo, la cantidad de compuestos con azufre es muy baja, es muy difícil separarlos mediante simple destilación. Se necesita otro método, por ejemplo, usando calentamiento sobre un catalizador. En la instalación de desulfuración de combustible hay un catalizador especial y poroso, impregnado con átomos de cobalto y molibdeno, sobre el cual, a alta temperatura y presión, se convierte mercaptanos en sulfuro de hidrógeno e hidrocarburos, que luego se separan en otras partes de la instalación. De este modo, se puede eliminar hasta el 97% del azufre del petróleo y sus productos, lo que permite que el motor funcione mejor y evita que se obstruya el convertidor catalítico, que comenzó a instalarse de manera generalizada en los automóviles desde la década de 1990. Después de que se aprendió a eliminar la mayor parte del azufre del petróleo, de los aceites minerales del primer grupo surgieron los aceites del segundo grupo, que ya no provocaban una fuerte corrosión en los motores de combustión interna. Sin embargo, a bajas temperaturas, estos aceites se espesaban mucho, por lo que arrancar el motor en clima frío con este tipo de aceite a veces se volvía una tarea sumamente difícil. Más tarde, desde la década de los 90 del siglo XX, se aprendió a limpiar estos aceites aún mejor del azufre, utilizando el mismo proceso de hidrocracking, además de hacerlos más fluidos a bajas temperaturas, obteniendo así los aceites lubricantes de tercer tipo. Estos aceites ya casi no tenían color y prácticamente no se oxidaban en el motor, prolongando así su funcionamiento. Los lubricantes a base de este tipo de aceite empezaron a llamarse VHVI o sintéticos, lo que significa aceites de alta viscosidad. En otras palabras, este aceite no se espesa mucho a bajas temperaturas y tampoco se vuelve demasiado líquido a altas temperaturas. Paralelamente a los aceites refinados del petróleo, también se desarrollaron aceites completamente sintéticos, por ejemplo, a base de polialfa-olefinas, que se obtenían del gas natural. La composición de los aceites completamente sintéticos ya es fácil de controlar, ya que sus componentes son conocidos, lo que permite comprender sus propiedades. Por eso los aceites sintéticos o sintéticos hoy en día son los lubricantes más caros, pero al mismo tiempo los de mayor calidad. Bueno, ahora ya saben que es un aceite base, pero ¿cómo se convierte en un verdadero aceite de motor para automóvil? Para responder a esta pregunta, fui a la empresa Bempa Auto, que desde hace muchos años se especializa en la fabricación de diferentes tipos de lubricantes. Para hacer un buen aceite de motor, primero hay que tomar ese mismo aceite base. Esta vez decidí hacer un aceite semisintético, así que como base elegí esos mismos poliolefinas o una base de aceite completamente sintética. Para fabricar un litro de aceite se necesitan aproximadamente 650 gramos de ellos. Debido a que los poliolefinas en sí son bastante líquidos, es necesario añadir un poco de viscosidad al aceite futuro. Esto se hace con la ayuda de un espesante polimérico especial que ya está un poco diluido con aceite base para que al menos se pueda verter.
Por cierto, antes de mezclarlo, se almacena en un horno precalentado, ya que a temperatura ambiente se convierte en un líquido súper viscoso, similar al alquitrán. Después de añadir el espesante, el aceite de motor ya será un poco más espeso. Pero el principal secreto de todos los aceites de motor no está en el aceite base ni en el polímero, sino en el paquete de aditivos, que mejora significativamente las capacidades lubricantes y de penetración del aceite de motor. De manera más general, el propio paquete de aditivos está compuesto por varios componentes, cuya composición y cantidad a menudo son un secreto comercial. Sin embargo, me permitieron mostrarles y mencionarles algunas de las sustancias principales. El primer componente de los aditivos es el aditivo antidesgaste, y una de las sustancias más conocidas y ampliamente utilizadas es el dialquilditiofosfato de zinc, un compuesto organometálico bastante complejo. En este frasco, al igual que en los demás, está disuelto en aceite base para que sea más fácil de dosificar posteriormente. Durante el funcionamiento del motor, esta sustancia se descompone debido a las altas temperaturas, formando una fina capa de película antidesgaste sobre las piezas en fricción, evitando que las partes metálicas se froten excesivamente entre sí. Otro componente del paquete de aditivos es el antioxidante, que impide que los aceites base se oxiden y cambien su viscosidad, pero eso no es todo. Al paquete de aditivos también se le añaden modificadores de fricción, que en su mayoría son compuestos de molibdeno. Creo que ya han oído que a muchos lubricantes se les añade disulfuro de molibdeno, que es un polvo de color gris oscuro. Si lo frotas con el dedo, mancha muy bien, por lo que empezaron a usarlo como aditivo en aceites lubricantes ya durante la Segunda Guerra Mundial. Resultó que, cuando se perforaba el cárter del motor de un tanque, si el aceite contenía aditivo de disulfuro de molibdeno, el motor no se trababa de inmediato y podía avanzar un poco más incluso sin aceite. Hoy en día, en lugar del disulfuro de molibdeno, se utilizan aditivos más modernos, por ejemplo, el ditiocarbamato de molibdeno, que debido a su estructura reduce significativamente la fricción en la zona de contacto de las piezas. Sin embargo, el propio disulfuro de molibdeno rara vez se utiliza hoy en día en el aceite de motor, ya que aumenta considerablemente la cenicidad del aceite. El último componente en el paquete de aditivos es el aditivo detergente, por ejemplo, sulfonatos de calcio o magnesio. Estas sustancias ayudan a que las partículas de suciedad que entran en el aceite se distribuyan mejor o se dispersen, para que no se aglutinen ni obstruyan los conductos de aceite. Además, este tipo de aditivo también aumenta el número alcalino en el aceite. Sí, resulta que el aceite de motor no es algo tan sencillo, solo el paquete de aditivos ya tiene su importancia. Hay que añadirlo al aceite en una proporción aproximada del 8%, pero eso no es todo. En la composición del aceite también se incluye el llamado depresor, que reduce la temperatura de congelación del aceite. De este se necesita muy poco, alrededor del 2%. Pero incluso eso no es todo. Al aceite también hay que añadirle un poco de naftalenos alquilados o, en esencia, el mismo aceite mineral base. Esto se hace para mejorar la termoestabilidad. En otras palabras, para que el aceite se oxide menos a altas temperaturas. Y por último, se pueden añadir un poco de ésteres para mejorar las propiedades lubricantes. Y también para que toda esta mezcla se combine mejor entre sí y no se solidifique demasiado con el frío. Después de añadir todos los componentes, hay que mezclarlo todo muy bien para convertirlo en un auténtico aceite de motor. Lo mejor es hacerlo con un agitador de accionamiento superior, ya que solo este puede mezclar bien un espesante tan viscoso en el fondo. Un agitador magnético aquí ya no sirve de nada. La mezcla completa tomó unos 10 minutos, después de lo cual, en principio, el aceite de motor está listo. Pero aún falta un ingrediente, y es el colorante. Sí, olvidé decirles que el aceite no resultó ser uno común, sino uno de carreras, con las mejores características para este tipo de lubricantes. Y para eso hay que darle un color rojo brillante. Para ello simplemente añado al aceite terminado un colorante liposoluble, como el rojo Nilo o el Sudán III. Por supuesto, este aditivo no mejora en absoluto las propiedades del aceite obtenido, pero sí lo hace un poco especial, más de carreras, por así decirlo. Bueno, pues de alguna manera, con la ayuda de la compañía BMP Auto, logré hacer un auténtico aceite de motor de carreras. ¿Pero realmente se puede poner este aceite en un automóvil? Para eso, todavía necesita pasar varias pruebas de calidad. La primera prueba será el test de viscosidad. Para ello, se coloca una muestra del aceite en un aparato especial, donde se mide su viscosidad a 40 grados Celsius y a 100 grados. La medición toma alrededor de 15 minutos, después de lo cual en la pantalla aparece el llamado coeficiente de viscosidad, que es el que se indica en el envase del aceite para motores. En nuestro caso, este indicador resultó ser 220, lo que habla de una viscosidad muy buena de este aceite bajo alta presión y temperatura. Es decir, en el motor siempre quedará una fina película de aceite sobre las piezas en fricción. Bueno, mi aceite casero ha pasado la prueba de viscosidad. ¿Pero será igual de bueno para reducir la fricción entre las piezas metálicas? Para esto existe otra prueba, la de los rodamientos de bolas. Así que esta es la clásica máquina de fricción de 4 bolas, que se ha utilizado durante más de 100 años para determinar las características tribológicas. Entonces,
¿Qué necesitamos para realizar la prueba de las propiedades antidesgaste de este aceite? Necesitamos tomar 3 bolas, previamente limpiadas de la capa de conservación. Aquí, en este caso, ya están preparadas. Hay que colocarlas en este recipiente, poner la palanca y llenar el recipiente. Así es. Se necesita tal cantidad de muestra que llegue justo al borde de este cono. Como esta es una máquina de 4 bolas, solo hemos colocado 3 bolas por ahora. Ahora necesitamos la cuarta. La cuarta se coloca aquí, así, en el portabrocas y se instala en la parte superior del husillo. De hecho, será esta la que girará sobre las otras 3. Ahora tomamos todo esto cuidadosamente y lo colocamos allí. Según la norma establecida, las pruebas se realizan con una carga de 40 kilogramos durante una hora completa. Aquí, en la palanca, tenemos el índice en 20. El soporte pesa 1 kilogramo y el peso adicional otro kilogramo más. En total tenemos 2 kilogramos, multiplicado por 20, obtenemos 40 kilogramos. Pulsamos el botón y simplemente esperamos. Bueno, eso es todo. Ha pasado una hora, ahora necesitamos quitar la carga. La muestra se está drenando. Y ahora las vamos a limpiar con un trapo preparado de antemano y vamos a medir el tamaño. Incluso es un poco menos de 0,5. Y por último decidimos probar mi aceite en un arranque en frío, es decir, ver cuánto se espesa a temperaturas bajo cero. Para esto, como antes, el aceite se introduce en el aparato con una jeringa, el cual lo enfría hasta menos 30 grados Celsius. Después de esto, en la cámara comienza a girar un eje especial que mezcla el aceite frío en la cámara refrigerada, la cual incluso se cubre de escarcha al contacto con el aire debido a su baja temperatura. Después de aproximadamente 10 minutos de pruebas, el aparato muestra un valor determinado, que en principio corresponde a las normas de arranque en frío. Bueno, resulta que logré hacer yo mismo un aceite de motor bastante bueno, que incluso decidí poner en un coche de carreras que pronto participará en un rally. Como me dijo el conductor, el aceite se comportó de manera excelente y no hubo ninguna queja. Sí, me alegra que mi aceite de motor casero haya pasado todas las pruebas, pero por ahora no tengo con qué comparar sus propiedades de deslizamiento. Creo que antes de probar la capacidad de deslizamiento, necesito hacer un par de muestras más. Lo primero que decidí fue hacer un análogo del conocido lubricante WD-40, al que ahora se le atribuyen supuestas propiedades lubricantes milagrosas. Pero en realidad, si profundizamos en la historia, resulta que este lubricante no fue inventado como material lubricante, sino para desplazar el agua de la superficie del metal. Esto incluso se confirma con su nombre, WD, que significa Water Displacement, lo que se traduce como desplazamiento de agua. Por primera vez, esta sustancia fue desarrollada por la empresa Rocket Chemical en 1953 con el objetivo de crear una fina película de aceite en los cohetes Atlas. La cuestión es que en aquellos tiempos los cohetes utilizaban como combustible queroseno mezclado con oxígeno líquido, cuya temperatura era de menos 183 grados Celsius. Naturalmente, el tanque lleno de un líquido tan frío se congelaba muy rápido en el aire húmedo, y el hielo que se acumulaba aumentaba el peso del cohete casi al doble. Por eso, el cuerpo del cohete debía ser tratado con ese mismo WD-40, para que la capa de hielo se desprendiera fácilmente gracias a la película aceitosa que se formaba en la superficie. Así que, en realidad, WD-40 no es un lubricante, sino un anticongelante. Para hacer un análogo de WD-40, simplemente hay que mezclar naftalenos alquilados, que actúan como aceite base, con una mezcla de éteres de alta volatilidad, que humedecen mejor la superficie. Así que, en principio, la segunda muestra también está lista. Además de los lubricantes líquidos, también me interesa comparar materiales lubricantes más viscosos, para cuya fabricación ya es necesario hacer un poco de química, es decir, transformar sustancias. Para fabricar la llamada grasa de litio, utilicé como base un aceite base común de tipo 2 y luego lo calenté a 70 grados Celsius. Ahora agrego al vaso ácido docecilcisteárico, que a menudo también se utiliza como lubricante por sí solo. Al calentar, esta sustancia se disuelve bastante bien en el aceite base, y después de que la solución se vuelve transparente y alcanza una temperatura de 100 grados Celsius, le agrego un álcali, hidróxido de litio. En este momento, el ácido docecilcisteárico comienza a reaccionar con el hidróxido de litio, formando algo parecido a un jabón, lo que hace que la solución empiece a hacer espuma con el tiempo. El proceso de esta saponificación es bastante largo y puede durar varias horas, tras las cuales la mezcla se va espesando cada vez más, y al final obtengo esa misma grasa de litio. Es decir, en teoría, es una mezcla muy bien homogeneizada de aceite mineral y jabón de litio, que actúa tanto como espesante como lubricante al mismo tiempo. Solo queda teñirla del característico color rojo usando un colorante soluble en grasa, y después de eso, en principio, ya está lista para su uso.
Por ejemplo, se puede usar para lubricar algún rodamiento. Y para terminar, decidí tomar lubricantes realmente inusuales. Uno lo prepararé yo mismo a base de agua y una sustancia poco común, óxido de polietileno. Se trata de un polvo blanco compuesto por largas moléculas de polímeros, pero que aún así se disuelve bien en agua. Sin embargo, debido a su estructura polimérica, se disuelve en el agua extremadamente lento, ya que se forman grandes grumos. Por eso lo dejé disolverse durante aproximadamente una semana. Después de ese tiempo, la mayor parte de los grumos desapareció y obtuve un líquido muy viscoso y resbaladizo. Otra propiedad interesante de este polímero es que, debido a sus moléculas muy largas, puede verterse solo fuera del vaso, ya que sus moléculas se arrastran unas a otras directamente por el borde del vaso. Resulta que esto es bastante inusual. También voy a usar esta sustancia viscosa y resbaladiza para la prueba. Y por último, también voy a tomar un lubricante soluble en agua para adultos, a base de poliacrilato de sodio y metilcelulosa. Bueno, ¿por qué no? Bueno, creo que ahora tengo todo listo para las pruebas de deslizamiento. Para la prueba final, decidí construir este soporte tan inusual. Voy a ir midiendo poco a poco el ángulo de inclinación de la bandeja de vidrio, sobre la que se aplicará una de las sustancias resbaladizas. Sobre la superficie del vidrio engrasado colocaré un cubo de níquel bien pulido, cuya densidad es comparable a la del hierro. En cuanto el ángulo de inclinación supere el valor crítico, el cubo se deslizará por la superficie. Por la altura a la que se eleva la plataforma derecha, se podrá entender qué tan grande debe ser el ángulo para que el cubo comience a deslizarse, y en consecuencia, cuán resbaladizo es el material lubricante. La fórmula para calcular el ángulo de inclinación está en pantalla. Por ahora, sin material lubricante, el cubo no se desliza bien sobre el vidrio y comenzó a moverse solo cuando la plataforma se elevó a 19 centímetros. El ángulo de inclinación es de aproximadamente 12 grados. No presten demasiada atención a ese transportador casero de la izquierda, ya que sus mediciones no son nada precisas. Quizás si se lubrica la superficie de vidrio con el buen y viejo WD-40, el resultado sea mejor. Pero en realidad, el tan elogiado WD-40 no reduce también la fricción del cubo sobre el vidrio, por lo que empezó a deslizarse solo cuando la plataforma se elevó a 17 centímetros. Así que el ángulo de inclinación era de aproximadamente 9 grados. A continuación pruebo mi lubricante casero hecho de naftalinas alquiladas y ésteres, pero por alguna razón, aquí mostró el peor desempeño, hasta el punto de que ni siquiera deslizaba bien incluso con un ángulo de 11 grados. Podemos intentar pasar a lubricantes solubles en agua. Primero probaré un lubricante a base de poliacrilato de sodio e hidroxietilcelulosa. Curiosamente, resultó ser incluso mejor que el WD-40, ya que el cubo se deslizó sobre ella con un ángulo de solo 8 grados. Podemos intentar lubricar el vidrio con otro lubricante inusual, concretamente uno a base de óxido de polietileno. Sí, este líquido resbaladizo me sorprendió mucho porque el cubo se deslizó sobre él con un ángulo de solo 3 grados. Y por último voy a probar mi aceite de motor casero. Sí, no en vano se le añadieron tantos aditivos y espesantes, ya que gana esta competencia con un resultado de solo 2 grados. Estoy sorprendido. En cambio, esa grasa de litio espesa no pasó la prueba, ya que resultó ser demasiado densa, por lo que el cubo no se deslizaba con ella. No es de extrañar, ya que esta grasa está hecha para soportar grandes cargas, no para que los cubos se deslicen sobre vidrio. Por supuesto, a altas temperaturas, la grasa a base de óxido de polietileno no podrá competir con el aceite de motor, así que la capacidad de deslizamiento de las distintas sustancias aquí depende de su aplicación. Lo más probable es que, por sus propiedades, el aceite de motor pueda considerarse más resbaladizo para mecanismos metálicos, mientras que la grasa de óxido de polietileno es la más resbaladiza para las personas. Resulta que, en ese programa japonés, lo más probable es que hayan utilizado una sustancia resbaladiza hecha de agua y óxido de polietileno. No es de extrañar que los japoneses se cayeran tan fácilmente por las escaleras untadas con esa sustancia resbaladiza. Bueno, creo que después de ver este video ya saben cómo se fabrica el aceite de motor y varios materiales lubricantes, así como cuál de los líquidos resultó ser el más resbaladizo. Si les ha gustado este video, como siempre, no olviden darle like y suscribirse al canal para descubrir muchas más cosas nuevas e interesantes.